Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿de dónde proviene el mal? La pregunta retumbaba como un eco antiguo, una grieta en la lógica divina que no dejaba dormir a muchos. ¿Cómo podía surgir la oscuridad de una fuente de luz? ¿Cómo el mal pudo nacer de la perfección? Aquella interrogante, tan vieja como la humanidad, era un misterio que ni los sabios antiguos ni los poetas celestiales se atrevieron a responder con ligereza. Pero no vamos a quedarnos en el misterio. Esta es una historia. Y como toda buena historia, empieza con un susurro en la eternidad y una elección que lo cambió todo. Lucifer, el portador de la luz, una joya en el coro celestial, creado con majestad, cubierto de piedras preciosas, afinado en sabiduría, brillante en hermosura. Los cielos lo contemplaban como uno de los más gloriosos seres creados. Su voz lideraba los cantos cósmicos, su presencia llenaba de armonía los espacios invisibles. Nadie hubiera imaginado en los días de su esplendor lo que ese ser perfecto llegaría a provocar. Porque el mal, amigo mío, no nació con patas de cabra ni con cuernos ardientes. Nació en el silencio del orgullo. No fue gritado ni decretado, fue deseado. Lucifer, en la cumbre de su perfección, miró hacia sí mismo. Demasiado bello, demasiado sabio, demasiado exaltado. Y en ese espejo se gestó una idea peligrosa. ¿Y si no necesito a Dios para brillar? ¿Y si mi trono puede elevarse junto al suyo? No lo dijo en voz alta, todavía no, pero lo pensó. Y eso bastó, porque en los reinos eternos el pensamiento ya es camino, el deseo ya es semilla, y la semilla, si no se arranca, germina. Ahora bien, no te confundas. Dios no creó el mal. Eso sería como decir que el sol crea la sombra. No ver el mal es la posibilidad de no amar. Es lo que ocurre cuando algo o alguien decide apartarse de la luz. Dios creó seres libres, seres con voluntad, seres con capacidad de amar o de no hacerlo. Y esa capacidad es lo que hizo a Lucifer verdaderamente perfecto. Podía elegir, y eligió. La elección no fue abrupta, como una tormenta que irrumpe sin aviso. Fue sutil, como una brisa que cambia de dirección imperceptiblemente. Lucifer no dejó de amar a Dios de un momento a otro, pero empezó a amarse más a sí mismo. Y cuando el amor propio crece más que el amor al Creador, el equilibrio se rompe. Lo que era adoración se transforma en ambición. Lo que era servicio, en competencia. El cielo no era un lugar de control absoluto. No había robots ni programas. Había libertad, y con libertad viene riesgo. Dios no temía al riesgo, porque el verdadero amor no fuerza. El amor obliga a dejar libre, incluso si eso implica que el amado se aleje. Lucifer empezó a sembrar dudas, primero en su propio corazón, luego en otros. No decía, rebelémonos. Decía cosas como, ¿es Dios realmente justo? ¿Por qué solo Él debe reinar? ¿Y si hay otra forma de gobernar? Su belleza le daba influencia, su voz, carisma, y su mente, estrategias. Un tercio de los ángeles empezó a mirar a Lucifer con curiosidad. No estaban convencidos del todo, pero dudaban. Y la duda, cuando no se aclara con humildad, se convierte en grieta. Y cuando la grieta no se cierra, se transforma en abismo. Entonces llegó el día en que la rebelión dejó de ser una idea y se convirtió en una declaración. Lucifer ya no era el portador de la luz, ahora era el enemigo. Satanás, el adversario, el que se pone en contra, no por ignorancia, no por error, por elección. Y así, el mal no nació como una criatura deformada, nació como una decisión brillante, seductora y destructiva. No vino del barro, vino del cielo. No fue engendrado en el caos, sino en la belleza. ¿Y no es eso lo más inquietante? Que el mal puede esconderse bajo formas gloriosas, bajo palabras bellas, bajo promesas de libertad. Dios lo vio todo, no con sorpresa, pero sí con tristeza, porque el Creador no deseaba esclavos, sino hijos, y los hijos pueden irse. El cielo por primera vez conoció la ruptura. La batalla no fue como las imaginamos, con espadas de fuego y gritos de guerra. Fue más profunda. Fue una colisión de voluntades, una confrontación de principios. Satanás y los suyos querían una gloria sin dependencia, un trono sin rendición.
Querían ser dioses, sin Dios. Y entonces fueron expulsados, no por un arrebato de ira divina, sino porque el cielo, lugar de armonía perfecta, no podía albergar una disonancia que amenazaba su esencia. La luz no negocia con la oscuridad. El amor no cohabita con la insurrección. Así que fueron echados del cielo al caos. Pero Dios no destruyó a Satanás en ese instante. ¿Por qué no? ¿Por qué no acabar con él antes de que hiciera más daño? Porque el universo aún no entendía del todo la magnitud del mal. La mentira debía madurar. La rebelión debía mostrar su fruto. Solo así quedaría claro que alejarse de Dios no conduce a libertad, sino a esclavitud. No a vida, sino a muerte. Y es aquí donde muchas mentes tropiezan. ¿Por qué no simplemente borrar el mal con un chasquido divino? Porque el mal no es una mancha en el papel, es una decisión en el corazón. Y solo el amor voluntario puede deshacer lo que la rebelión voluntaria inició. Dios no quiere obediencia forzada, quiere corazones transformados. Por eso, Jesús no solo murió por nosotros, vive para nosotros. Y en cada alma que lo recibe, comienza un nuevo milagro, el poder de decir no al mal. No porque seamos fuertes, sino porque su espíritu vive en nosotros. La batalla que empezó en el cielo, ahora se libra en cada decisión diaria. Perdonar o vengarse, mentir o ser íntegro, amar o endurecerse. Y mientras tanto, el mal sigue rugiendo. Aún hay guerras, traiciones, dolores inexplicables. Satanás sigue susurrando en la sombra. Dios no te ama. Mira el mundo. ¿Dónde está tu Salvador? Haz lo que quieras, tú decides tu verdad. Pero la diferencia es que ahora su final ya está escrito. Y no lo escribieron los hombres. Lo selló el mismo Cordero con su sangre. La Biblia dice que habrá un día en que el mal será completamente erradicado. No solo contenido, sino destruido. Satanás será juzgado, el dolor dejará de existir, y Dios morará con los suyos para siempre. No más lágrimas, no más muerte, no más noche. Y ese día vendrá, no porque el hombre haya evolucionado o las naciones se pongan de acuerdo. Vendrá porque Dios es fiel, porque el bien no se rinde, porque la verdad no puede ser enterrada para siempre. Hasta entonces, vivimos en el ya, pero todavía no. Ya el mal fue vencido en la cruz, pero todavía sus ecos retumban. Ya tenemos la promesa, pero aún esperamos su cumplimiento. Como soldados en medio del campo, luchamos con la certeza de una victoria que aún no vemos del todo, pero que está garantizada. Y mientras tanto, seguimos haciéndonos la pregunta: si Dios creó a Satanás perfecto, ¿de dónde proviene el mal? Y la respuesta, al final del camino, ya no nos parece tan inalcanzable. El mal no fue creado. Nació como una opción. Brotó del orgullo de un corazón libre que decidió apartarse de la fuente de todo bien. No fue impuesto, fue elegido. Y su existencia no niega la bondad de Dios, sino que revela cuán profundamente valora Él la libertad. Porque solo en un mundo donde el mal puede existir, el amor puede ser real. Y es ahí donde muchos tropiezan. Quieren un Dios que elimine todo sufrimiento, pero no un Dios que les diga cómo vivir. Quieren libertad sin consecuencias. Quieren justicia, pero no arrepentimiento. Y sin embargo Dios, en su infinita sabiduría, nos dejó vivir esta historia, con sus lágrimas y sus redenciones, para que al final nadie pueda decir: no entendí. Jesús lo dejó claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria no es solo una esperanza para el futuro, es una fuerza para hoy, para perdonar lo imperdonable, para amar al enemigo, para vencer el mal con el bien. El mal existe, pero no es eterno. Tiene fecha de caducidad, y su historia, aunque ruidosa, no será la última que se cuente. Así que, si alguna vez vuelves a mirar al cielo y te preguntes, con el corazón pesado: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que el mal naciera si tú creaste todo perfecto? Recuerda esta historia. No estás solo en esa pregunta. La humanidad entera la ha formulado en cada época, en cada lengua, en cada lágrima. Y la respuesta no es una frase corta ni un silogismo brillante. Es una historia, un relato de libertad, traición, amor y redención. Dios no creó el mal, creó la posibilidad de elegir, porque el amor sin libertad
no es amor. Satanás eligió el orgullo. El hombre eligió la desobediencia, pero Dios eligió quedarse. Eligió redimirnos. Eligió morir por nosotros y vencernos con amor, no con fuerza. Él no nos salvó desde lejos. Bajó hasta nuestro polvo. Caminó entre nuestras ruinas y encendió una luz que la oscuridad jamás podrá apagar. Así que, cuando el mal te golpee, cuando el mundo parezca desgarrarse, cuando las preguntas te asalten en la noche, no olvides, hay un plan, hay una esperanza, hay una cruz vacía y una tumba abierta que gritan con poder silencioso. La historia no termina aquí. Y cuando todo termine, cuando el tiempo sea absorbido por la eternidad y el bien reine sin sombra, miraremos atrás, tú y yo, y todos los redimidos, y diremos, valió la pena. Ahora lo entiendo, porque en el final no solo se responderá la pregunta, en el final comprenderemos el corazón de aquel que permitió el riesgo del mal, para mostrarnos la profundidad infinita de su amor. Y entonces, sí, habrá silencio, no de confusión, sino de asombro, y toda lágrima será secada, y jamás, jamás volverá a nacer el mal.